Hola, en este video vamos a explicar el teorema del coseno, específicamente cómo salen sus fórmulas. Para empezar, aquí tenemos un triángulo equilátero que vamos a proceder a marcar sus ángulos. Ese será ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ya. Y sus opuestos que vendrían a ser sus lados, que sería lado A, lado B y lado C. Ya. Siguiente vamos a dividir el triángulo y formaremos dos triángulos rectángulos que sería 1 y 2. Y este lado será H. Ya. Vamos a encontrar el teorema de Pitágoras del triángulo 1, que sería este de aquí, que es su hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. Antes de sacar el teorema de Pitágoras, la parte de acá abajo, el lado de acá abajo se llama C, toda esta parte. Pero como hemos dividido el triángulo en dos partes, este lado de aquí se va a llamar U y por ende el lado de aquí se llamará C menos U. Bueno, el teorema de Pitágoras consiste en la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, que vendría a ser B es igual a H al cuadrado más U al cuadrado. Vamos a despejar H, que es la parte de un cateto. Vamos a despejar H para poder reemplazar en el segundo triángulo. Ya, entonces vendría a ser así. H al cuadrado más U al cuadrado es igual a B al cuadrado. Y como ven, ya hemos despejado. Bueno, aquí falta despejar para que quede solo la incógnita de H. Así que vendríamos a hacer así. H al cuadrado igual a B al cuadrado menos U al cuadrado. ¿Por qué el U? ¿Por qué U negativo? Porque el U está sumando y pasa al otro lado a restar. Ya, entonces hemos encontrado que H es igual a B al cuadrado menos U al cuadrado. Para poder encontrar vamos a utilizar una identidad trigonométrica, la identidad del coseno del ángulo A, porque estamos utilizando el primer triángulo. Así que vamos a decir que el coseno de A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vendría a decir es U sobre B. Y esto despejamos. Entonces quedaría U sobre B es igual al coseno de A, que vendría a ser coseno de A por B. Entonces U es igual al coseno de A por B. Ya, hemos encontrado esto. Esto es del primer triángulo. Vamos con el segundo triángulo, que sería este. También vamos a encontrar a encontrar el teorema de Pitágoras así que vemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a sus catetos, la suma de sus catetos al cuadrado. El cateto, este de aquí vendría a ser a C menos U al cuadrado. Ya, como podemos ver, aquí tenemos una diferencia de cuadrados que tenemos que resolver. Así que nos quedaría así, que es el primero al cuadrado menos el doble del primer producto por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya. Aquí H vamos a reemplazar con la fórmula que habíamos encontrado anteriormente del primer triángulo, que es H es igual a B al cuadrado menos U al cuadrado. Y seguimos copiando la fórmula tal y como está. C al cuadrado menos el 2 por C U más U al cuadrado. Y como vemos que aquí tenemos un U positivo y un U negativo, vamos a simplificarlo, quedándonos A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por CU. Ya. Como paso final, vamos a
a reemplazar U con la fórmula que habíamos encontrado de las identidades de la identidad trigonométrica que utilizamos, que vendría a ser coseno. Así que nos quedaría b al cuadrado más c al cuadrado menos 2c cb por coseno de a. Ya, bueno, como pueden ver, ya hemos encontrado la fórmula para poder sacar el lado a. En este momento vamos a demostrar la ley de B. Primero vamos a proceder a poner los ángulos del triángulo. Este se va a llamar ángulo de A, ángulo de B, ángulo de C. Y para buscar sus lados es el opuesto al ángulo. Entonces eso sería C, eso sería A y B. Al momento vamos a dividir el triángulo para sacar dos triángulos rectángulos. Y a esto de aquí le vamos a llamar H. Este va a ser nuestro primer triángulo y este va a ser nuestro segundo triángulo. Al primer triángulo le vamos a llamar U. Y a este le vamos a llamar C menos U. Esto es todo C, pero lo dividimos. Primero vamos a proceder a sacar el teorema de Pitágoras, que es... Vamos a proceder sobre A. Sería A al cuadrado es igual la suma de sus lados, que sería h al cuadrado más u al cuadrado. Entonces, y ahora vamos a proceder a despejar h. Entonces nos saldría h al cuadrado es igual al cuadrado menos u. Lo único que hice es la transposición de términos. Ya. Vamos ahora también a sacar en base al ángulo que es cos de B. Y vamos a utilizar cateto adyacente, que es U, sobre hipotenusa, que es A. Y vamos a despejar U. Entonces quedaría U es igual a por coseno de B. Aquí ya tenemos nuestra primera ecuación y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a proceder a utilizar el teorema de Pitágoras en el segundo triángulo, que sería b al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, que sería h al cuadrado más c menos u al cuadrado. En este momento vamos a resolver y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a resolver. Sería b al cuadrado es igual a h al cuadrado más, como dije, es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a resolver. C al cuadrado, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya. Y ahora vamos a reemplazar h, lo que ya sacamos acá. Entonces sería b al cuadrado es igual, sería a al cuadrado menos u al cuadrado más, y lo demás solo seguimos, menos 2cu más u al cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, está términos, entonces como podemos darnos cuenta, este tiene un menos y un más y son términos semejantes, entonces simplificamos. Y ahora vamos a proceder, y lo que nos queda sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2cu. Y ahora vamos a proceder a reemplazar u, que ya también sacamos con esta fórmula. Entonces sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2c por a y por coseno de b. Lo único que ya tenemos que hacer es ordenar. Entonces sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de b, y ya sacamos o demostramos esta ley. Gracias.